El último tributo de un viejo Diego del Castor. Reflexiones de Francisco Ayala Morales. Paco Ayala para los amigos. La mayor parte de las actuaciones de Diego del Castor en público, frisando ya los 60 años, fueron recreadas machaconamente después de su muerte. Tal vez ahora podamos comprender un poco mejor lo que hizo Diego del Castor durante los últimos 10 años de su vida, lo que se vio impulsado a hacer y lo que, como se podría esperar, nadie había hecho antes igual. Estaba envejeciendo, era más orgulloso que nunca, amaba a la guitarra tanto como lo había hecho siempre y se enfrentaba al absurdo de su propia impotencia. Una de las bromas más antiguas del mundo pasó a convertirse en su dolor y su obsesión, e igualmente en un reto para su inmenso orgullo. Al mismo tiempo, vivía en un extraño aislamiento del mundo, un aislamiento que no había escogido él, sino que era una consecuencia de su fama. La cierta soledad de este relativo aislamiento no aliviaba en modo alguno su obsesión, por el contrario, lo alejaba cada vez más de toda preocupación o interés alternativo. Estaba condenado, sin posibilidad de escape, a un solo objetivo, a una suerte de manía que tomó la forma de un monólogo que se dirigía a la práctica de la música flamenca y a aquellos guitarristas del pasado que él admiraba. El monólogo trataba del toque puro, su humor cambiaba de un cordazo a otro, pero el tema era siempre el mismo. Las últimas actuaciones de Diego, en particular las ocurridas en círculos íntimos, son proverbiales por el modo en que ponen en tela de juicio mucho de lo que el guitarrista había hecho antes. Todo se ve bajo otra luz, extraordinarios toques en los que la guitarra, en cuanto que carne gitana, se enfría. En su caso, el contraste entre los finales de los 50 y principios de los 70 es más que evidente. Pero también hay una discontinuidad en el lenguaje musical, en la referencia cultural y en el papel del arte flamenco en la vida social que Diego del Castor imponía. Esto calificaba y reconciliaba hasta cierto punto. La desesperación del gitano en su vejez y la desolación que sentía se convirtió en una triste sabiduría o en un triste ruego. Él rebuscaba esa intermitencia de su vida y en lo que al arte se refiere, Diego había hecho mucho por obstruirlo, no porque fuera un iconoclasta, ni porque fuera impaciente y oscurantista con el pasado, sino porque odiaba las medias verdades heredadas de las clases adineradas, aquellas con las que tanto tuvo que trajinar en el ecuador de su vida. El suyo fue un rompimiento en nombre de la verdad honda, pero este rompimiento no tuvo tiempo de reintegrarse en la tradición antes de la muerte del guitarrista. Sus actuaciones, durante el último periodo de su vida, eran un intento de restablecer la tradición rota y le permitían unirse a los antiguos maestros, como Niño Ricardo, Paco el de Lucena, Montoya, pero ellos ya no podían unirse a él, y así se quedó solo, como siempre se quedan los viejos. Pero su soledad era irremediable porque, como persona histórica, se separó del mundo de su tiempo, y como guitarrista, de una tradición musical que persistía irremediablemente. Nada podía responderle, nada le forzaba, solo pero inmensamente libre.